Bienvenidos a Historias del Puerto, por supuesto que es paranormal. Y hoy estoy muy contenta porque tengo a mi compañero, a la estrella principal, Miguel. ¿Cómo estás, Erika? Muy bien. Qué bueno. Yo muy entusiasta. Es que, ¿sabes qué? Es que estamos ad hoc al programa que viene. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues es que está medio tenebroso, va a ser, pues ya sabes, ese tema sobrenatural, almas en pena, difuntos. Pues Mitos y leyendas. todo lo que tiene que ver con la historia de nuestra zona sur de Tamaulipas de índole paranormal. Ok, me parece muy bien. Así que pongan todos muy bien sus asientos, acomódense en la sala y por supuesto las palomitas y todo lo necesario para que usted disfrute todas las narraciones interesantes que tiene nuestro gran invitado. Preséntalo. Así es, bueno, va a estar con nosotros Eduardo Liñán, el maestro del horror. Por segunda ocasión va a estar aquí con nosotros, porque bueno, la primera oportunidad que lo tuvimos aquí fue realmente un suceso por todas esas historias que nos compartió y que sabes que mucha de la gente comentó, muchos de esas historias que se hicieron reels y que compartimos ahí en Historias del Puerto Paranormal, bueno, en la página de Historias del Puerto, mucha gente las hizo suyas y también compartió algo más, ¿no? Hay unos temas que, bueno, vamos a hablar un poquito más adelante, sobre todo, ¿sabes qué? Lo del Mirage, esa historia del Mirage. Mucha gente como que se sintió, ¿cómo decirlo? Imbuida en ese tema, porque fue algo muy, muy sonado aquí y siempre, o más bien todas las personas que comentaron tenían un punto de vista diferente, ¿no? Algo que aportar sobre ese tema y fue algo muy grande. E incluso he leído y sabido, enterado o como le quieran llamar, que hay personas que están locatarios alrededor de lo que fue el Mirage, que dicen que les van y les tocan la puerta y les hacen travesuras, pero ¿qué será? ¿Será cierto? Pues mira, son muchos comentarios. Ayer estabas viendo un video por ahí, me comentaste y lo chequeé los comentarios y sí realmente mucha gente tiene algo que platicar sobre ese respecto, ¿no? Vamos a ver si hay algo más, a lo mejor por ahí el maestro del horror tiene algo más que platicarnos sobre ese tema, pero bueno, vienen muchas historias también, sobre todo por el tema de que vienen las festividades del Halloween, ya mañana, el Día de Muertos, sí, ya estamos próximos. Y este programa pues es especial, ¿no? Para compartir todas esas historias. Bueno, y que también nos platiquen, porque muy seriamente a veces podemos tomarlo como burla o juego, lo del día de Halloween, y queremos saber qué es lo que opina Eduardo Liñán a lo largo de toda su trayectoria, si efectivamente nosotros somos parte de esa tradición o no, porque pues también lo adoptamos nosotros muchas religiones diferentes, muchas formas de pensar, y somos una mezcolanza de todo, pero porque somos la algarabía, pero también nos encanta eso de lo oculto, de lo que nos espanta. Y es que en México se da, eso ya es como algo natural. Claro que sí. ¿Qué dirá Eduardo Liñán? Vamos a ver ahorita. Acuérdate que somos el país que, bueno, no le teme a la muerte, ¿no? Hacemos burla, hacemos bulla de esto. Le tememos a los vivos. Así es, yo creo que sí. Y bueno, pues va a estar muy interesante. Yo creo que ya sin más preámbulo vamos directo. Vamos directo con nuestro invitado. Y bueno, como dijo por aquí Erika, tenga sus palomitas a la mano, lo que guste tomar, café, lo que sea, chocolate, agua, lo que sea. Pero sobre todo, no apague la luz, téngala prendida porque esto será tenebroso. Así es. Historias del Puerto Paranormal. Siempre tenemos una historia que contar. Bueno, pues lo prometido es deuda y ya está aquí con nosotros el maestro del horror, Eduardo Liñán, para platicarnos sobre esas historias, pues, sobrenaturales, bueno. Impactantes. Así es. Y de mucho terror. Miedo. Ya se siente por aquí el ambiente frío. Y bueno, yo creo que nos espera un gran programa como el pasado.
en donde, bueno, aquí el maestro del horror nos va a hablar sobre esas historias, pues, que no son muy comunes, ¿no? Que están por ahí, que mucha de la gente no se atreve, ¿no? A veces a platicarla, pero bueno, es un fenómeno que existe. Así. ¿Será un fenómeno, Eduardo? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy encantado de estar de nuevo aquí con ustedes, acompañándolos. Y pues sí, son fenómenos, son situaciones inexplicables que pues la gente no se aboca tanto a estudiarlas, o sea, tratar de comprender por qué suceden las cosas, pero el que no sepamos nosotros o algunos por qué pasan, pues simplemente ocurren, o sea, vemos evidencias ahí todos los días, a veces escuchamos rumores, o suceden en nuestra casa, pues, sucesos extraños, ¿no? O sea, se desaparecen las cosas, se rompen cosas, se mueven cosas. Ya ahí, pues, ya estás tú dentro de un fenómeno, o sea, ya estás experimentando un fenómeno. Lo que pasa es que muchas de las personas que nos ven también, siempre decimos que, bueno, abramos la mente, ¿no? Porque vamos a hablar de un tema que seguramente a muchas personas no están de acuerdo, ¿no? Sí. Pero, porque, bueno, no les ha pasado algo o no nos ha pasado, ¿verdad? Pero hay otras personas que sí. Entonces, yo creo que es un tema, como no es muy común, pues tiene todavía ese tema de... Algo ambiguo, el mito. Exactamente, mito, leyenda, bueno, por mentira, eso no existe, ¿verdad? Pero bueno, pues cuántas veces hemos visto... ¿Tabú? ¿Tabú exactamente. También en eso? Claro que sí. ¿Cuántas veces hemos visto de que, pues, en alguna plática, en alguna charla familiar o con amigos, ya después de una cena o algo, ¿no? Empiezan esas historias, ¿no? Empiezan a platicar. Yo lo digo que no es porque no tengas un tema, sino porque ya sientes la camaradería, te abriste y sientes la necesidad de compartir algo, ¿no? Yo creo que eso es lo interesante. Por eso a veces esos temas son tomados muy, así como muy... A la ligera. Sí, y realmente, bueno, pues es algo muy importante. Y lo que queremos aquí en Historia del Puerto Paranormal es que la gente que nos ve, pues se anime a platicar algo, ¿no? Claro. Ya hemos tenido la oportunidad, Erika, antes de ya pasar aquí el micrófono al maestro, de gente que nos comunica o en comentarios, me ha pasado esto, me gustaría compartir esto, y bueno, que sepan que tienen voz aquí y que nosotros pues nos vamos a dar ese tiempo para escucharlos y también, ¿por qué no invitarlos, ¿no? E incluso nos han dicho que busquemos a ciertas personalidades que también han vivido situaciones de actividades paranormales o situaciones que ellos no saben si dicen, estoy loco, fue real, no lo sabemos. La vez que te conocí, bueno, porque fue esa vez, nos comentabas también que tenías pues como que ese don o algo de tu cuerpo que lo recibes y que tienes sentidos más desarrollados que una persona común que a lo mejor que quisiera y que dice, yo también quiero ver algo, yo quiero presenciarlo y no lo logra. ¿Cómo es que lo logras tú, Eduardo? Es que tienes que entrar en un nivel muy alto de conciencia. Y realmente es muy sencillo hacerlo. O sea, si tú eres una persona que, no sé, todos los días trabajas y estás concentrada en lo que tú haces, pues difícilmente vas a poder tener tiempo así como que, voy a buscar fantasmas, ¿no? Claro. O sea, voy a tratar de comunicarme con mi abuelita. No lo haces, o sea, simplemente sigues tu diario. Tu rutina. Así es. Pero cuando ya empiezas a tomar un camino, o sea, para poder descubrir ciertas cosas, generalmente lo que haces es meditar. Entras en un estado profundo de meditación y a través de puedes llegar a tener cierto tipo de desprendimiento, que es lo que se llama. Desprendimiento sutil es cuando tu mente empieza así como que a viajar, ¿no? Claro. Cuando llegas a ese punto, a ese nivel, puedes en cierto momento ver otras realidades, otros planos de la realidad. ¿Es un viaje astral el que le llaman? Sí, puede ser un viaje astral, espiritual. Okay. El mundo espiritual es muy vasto y es donde la gente puede, de alguna manera, entrar en contacto con estas entidades como quiera que tú les llames, o sea, buenas, malas, gente muerta, etc. Sí. Entonces, hay otra realidad que muy poca gente conoce y es precisamente eso, o sea, la gente que es esotérica, que usa este tipo de artes,
se mueve en esa realidad espiritual. Y de hecho, pues todas las religiones que tú quieras, que tú conozcas, católica incluso, de ahí parten de la situación espiritual, porque allí es donde radica todo. Nuestro cuerpo, pues nuestro ser está formado de 3 cosas: es cuerpo, mente y espíritu. O sea, es una triada. Entonces, cuando estás en comunión o en armonía con esas 3 entidades de tu personalidad, es cuando puedes realmente ver cosas extrañas y comprenderlas, obviamente. Mucha gente lo practica, mucha gente, por ejemplo, los esotéricos que te leen las cartas, que ya están en una clarividencia ya más profunda, pues se pueden mover a través de esos planos. Es más fácil. A veces hay personas que son muy sensibles porque ya nacieron así. Ajá. No alcanzan a comprender sus alcances y empiezan a ver gente muerta. Y es cuando empiezan así como que, ay, estoy loco, me siento mal, tengo algún tipo de trastorno, y necesito atención psicológica, psiquiátrica. Y a veces la realidad es más simple que eso. Si tú aceptas tu don, tu clarividencia, pues las cosas empiezan a fluir y tú mismo puedes controlar eso. ¿Y tú lo vives? No, yo no. Yo, digamos que tengo cierto nivel de conciencia, pero nada más me quedo ahí en el puro estudio. Okay. No practico, no hago cosas, porque pues también tiene algún lado negativo puede tener. Más que negativo es desgaste físico y emocional. Okay. Sí, acortas tu vida dependiendo de lo que hagas, ¿verdad? O sea, acortas tu vida, los esotéricos generalmente pues llevan una vida de soledad muy profunda, precisamente por eso. Y su vida es totalmente diferente. Entonces, ya tener una práctica o una vida así en el esoterismo, pues ya es de pensarse. O sea, yo la verdad dije, no, pues no es mi camino. O sea, mi camino es andar así como que en el rumbo investigando y demás. Investigar, divulgar. Tener familias, cuidar a mi hijo, etcétera. Entonces, eso es ese es mi camino. Dentro de lo permitido para tu criterio, ¿no? Claro. Que dices Así tú, es. lo que tú deseas hacer. Oye, pero qué importante lo que comentas, porque ahorita dijiste algo, hay personas que tienen el don y tan fácil que es aceptarlo, pero hay gente que no lo acepta. Y por ejemplo van a un psiquiatra, a un psicólogo, estás loco, o te voy a medicar. ¿Cómo hace falta que haya un estudio sobre esto muy serio para que también esas personas tengan un lugar en donde las puedan orientar, hablar con ellas y que, digo, si de plano no quieres ese don, a lo mejor te pueden decir, ¿sabes qué? Pues hay una manera de que no lo tengas, de bloquearlo, o de que sí, pero es muy importante porque yo me imagino, o también por ahí he escuchado, he leído también, que hay personas que, bueno, se vuelven locas, ¿no? También por esa misma situación, porque no tienen un apoyo, ¿no? Y también es bien complicado encontrar una persona que realmente te pueda orientar, porque luego hay muchos charlatanes, ¿no? Entonces, a lo mejor pueden hacer de tu don algo, no sé, abusar de ese don, ¿no? De alguna manera, y bueno, pues desgastarte física, mentalmente, y pues llevarte a lo mejor a consecuencias fatales, ¿no? Es que es muy complicado. O sea, la gente que a veces presenta esas digamos, síntomas, no sabemos también el trasfondo que hay en su vida. ¿Cómo fue desde su niñez? Exactamente. No sabemos realmente qué problemas tiene. Ajá. A lo mejor trae ahí algún trauma ya previo, Claro. cosas así medio turbias que estén padeciendo. Y eso también influye mucho en cómo tomas ese tipo de cosas. Entonces, imagínate nada más, de repente, pues tienes algún nivel de ansiedad muy grande, un trastorno de ansiedad muy grande, y aparte tienes una clarividencia y empiezas a ver cosas muy raras. O sea, Claro, qué fuerte. ¿Cómo lo logras te controlar? truena la mente, te entruena, o sea, la gente truena. Caso contrario, hay gente que sí lo sabe aprovechar. Y lo usa más que nada para ayudar a las demás personas, como tú comentas. O sea, ayudarlas espiritualmente, o sea, que se sientan mejor. A lo mejor traes algún problema también en tu vida, Sí. de cualquier índole. Y la gente que ya domina esa espiritualidad te puede ayudar bastante.
Estaba recordando una película, la película de La Noche del Demonio. La protagonista, Elise, es algo muy similar a lo que estamos hablando, ¿no? Ella de niña cuenta la historia y cómo el papá trabajaba con los nazis, creo con los alemanes o algo así, y cómo la golpeaba porque decía, oye, pues es que veo gente muerta, ¿no? No, estás loca, y la golpeaba y la mamá fue la que la comprendía, ¿no? De alguna manera. Y es una tragedia que vivió en su familia porque incluso la mamá pues perdió la vida, ¿no? Pero a base de golpes y a base de todo, pues ella a final de cuentas logró ayudar a la gente, no apoyar con ese don. Claro. Es complicado, ¿verdad? Pero bueno, seguramente existe y seguramente hay gente que está detrás de la cámara que vive eso, ¿verdad? Y que sepa que es importante, que hay una salida y que simple y sencillamente hay que buscar con quién, ¿no? Alguien que realmente los pueda ayudar, ¿no? Pero bueno, ya para pasar a la cuestión de las historias. Yo quiero platicarles algo. A mí me comentaron hace unos días que había venido a Ciudad Madero, a una iglesia. Bueno, lo voy a decir, a la iglesia que lamentablemente se cayó. Sí. Vino un sacerdote que saca chamucos. Ajá. Un exorcista. Ajá. ¿Qué opinas, Eduardo, de esas prácticas en la religión? Pues Sí. realmente muy pocas veces es oficial. Ok. Sí. Yo, en mi experiencia, he conocido gente que no es religiosa a ese nivel, o sea, que es un padre, un sacerdote, y que hace exorcismos. Claro. Tú puedes hacer un exorcismo. ¿En serio? Sí, tú también. Sí. Si tienes un hijo que tiene mal de ojo, el pasarle el huevito Claro. ya es un exorcismo. Entonces, el pasarle las hierbas, porque te sientes mal, traes ahí un mal aire, y con las hierbas lo expulsas, es un exorcismo. Lo fundamental es la fe. Eso es lo fundamental que debes de tener, un exorcismo. Pero ahorita que comentas eso es muy relevante porque lo que estás comentando es algo que digno de una investigación. Es un lugar donde gente desgraciadamente perdió la vida. ¿Qué hace un exorcista ahí? Digo, bueno, también entiendo que hay exorcismos de lugares, ¿no? No nada más de personas. Pero, ¿cuál fue el resultado? Porque para hacer un exorcismo, sabemos que yo creo que el 99% de los casos no lo es. Sí, son cosas, trastornos mentales o no sé. Hay cosas que no sabemos realmente. Pero ¿cómo? Digo, ¿para qué fue? ¿Se hizo una investigación al respecto? ¿A qué se llegó? ¿Qué determinación? Yo Bueno, creo es que fue un evento importante. y creo que estuvo muy hermético, Sí. que tú no podías ir por el boleto de tu abuelita y el de tu primo. Tenía que ir la persona exclusivamente Pero por su pase. para que eso... Ya sería yo meterme más porque no estuve Sería ahí. bueno investigarlo, te voy a decir por qué. Porque para que lo hagas una iglesia católica significa que ya el Vaticano o los altos jerarcas ya te dieron esa potestad para que tú lo hagas. Claro. Sería bueno hacer una No sé investigación. si vino a realizar un exorcismo. Sería bueno vino investigar. a lo mejor a presentarse. Ahí si algunas personas saben y nos quieran enseñar y platicar. Probablemente sea una presentación, una plática. Sí, una plática. O sea, no, tú ya te estás yendo luego. Porque... No, tú. Yo dije que vine. Es que, bueno, te voy a decir algo que es muy cierto. Todo lo que es mediático, en ese sentido de lo paranormal, siempre cuestiónalo. Ok. Lo que es mediático. Claro. Lo que ocurre entre sombras, entre así como que la intimidad en un lugar alejado de la vista de las personas, eso es más creíble. Porque siempre tiene que haber cierta privacidad. Ok. ¿Sí? Los fenómenos suceden, no son algo así como que algo metódico, algo ya establecido. O sea que, por ejemplo, pues yo sé que ahí espantan y pues voy a ir y voy a encontrar al fantasma. O vamos a ir bastante gente y van a suceder eventos paranormales. Claro. No sucede así, y te voy a poner otro ejemplo. Hace unos días se inauguró en Monterrey un restaurante, la Casa de Arramberry. Okay, sí. ¿Sí? Más o menos el contexto de esa casa es que ahí ocurrió un crimen. Es una familia de un par de mujeres allí. Se metieron unos asaltantes, las mataron brutalmente y pues quedó ese crimen ahí en la memoria de la ciudad. La casa quedó en el abandono. Posteriormente, conforme fue pasando el tiempo, pues se fueron creando leyendas alrededor de esa casa, ¿no?
Hay gente que entraba ahí que buscaba lugares así como que malditos para hacer brujerías o para tratar de llamarle así como que al diablo, ¿no? Porque Así pues es. ahí ocurrió el crimen, pues es el caldo de cultivo perfecto Claro. para poder Así atraer es. eso. Entonces, la casa quedó en el abandono durante muchísimos años. Entonces, hace poco la volvieron a reabrir y fue algo mediático. O sea, fue Sí, bastante gente esperaba ahí entrar Interesante. Morbo. para comer y pues hicieron ahí un show, llevaron así botargas y hicieron un performance ahí con gente que se disfrazaba y fue mucha gente que investigaba así fenómenos paranormales pues a la casa. Sí. Y me llamó la atención porque hubo muchas evidencias, o sea, cosas que se aparecían, Claro. se movían, sombras. Yo no lo creo porque, bueno, la gente que se dedica a esto no me va a dejar a mentir, pero casi siempre cuando suceden las cosas es cuando no las esperas. Y cuando hay cuando se juntan ciertas cosas, es que a lo mejor puedes captar algo. En una cámara, un sonido, una foto que sale y una sombrita. Y ya si tienes mucha suerte en el video, pues pasa una sombra rápido, ¿no? Así es. Pero no es algo que digas, voy a ir y ya va a aparecer un Así fantasma. O sea, Sí. no, eso no. Entonces, lo que comentas del exorcismo, pues a lo mejor pasó algo, no sabemos. No sabemos. En alguna casa, alguna situación, alguien tiene algo así turbio y pues vino ese padre, hizo su chamba y pues se fue. Ya. Lo interesante es imaginar qué pasó, Eso es. en dónde, en qué colonia, quién o Ujú. por qué. Y te imaginas un exorcismo aquí, pero real, aquí en la ciudad, No me lo imagino. con todo lo que implica. Pues eso es lo que es realmente interesante, o sea, el hecho de imaginarte dónde lo habrá ocurrido el exorcismo. Sí, sí. Vino Y a lo realmente mejor, así como- y a lo mejor alguien que nos está escuchando de repente va a tener una idea, yo escuché a la vecina Así es. gritar bien Sí, feo ahí va. durante la noche. Ajá. Y vi llegar un padre en la madrugada y entró ahí medio misterioso y se empezaron a escuchar gritos y los perros ladraran. Y se escucharon cadenas Y gritos así como que de dolor y cosas que se rompían. desgarradores. Y sí es algo muy revelador, te repito, porque ya para que venga un exorcista Ujú. es porque ya la investigación ya determinó que realmente esa persona tiene pues una posesión y es como decíamos, pues mucha gente que seguramente es amante de esto sabe que pues yo creo que el 1% realmente es alguien poseído, ¿no? Pero bueno, No, ya si alguien sabe de algo, pues por ahí no Platíquenos lo para platica. pues, a no lo andar mejor indagando. Si vieron así como que algo extraño y un padre así como vestido de su sotana negra llegar en la noche o en la madrugada, misteriosamente, probablemente hubo algo ahí. Qué Así es. fuerte. Porque sí, eso sí. Sé que vino, pero no sé cuándo se fue. Pues hay que investigar bien. Hay que investigar. Nosotros por lo pronto vamos a ir a un corte y vamos a regresar ya de lleno con esas historias tan apasionantes que nos tiene para compartir por aquí el maestro del horror, Eduardo Liñán. Vamos a un corte y regresamos aquí a Historias del Puerto Paranormal. con Eduardo Liñán. Historias del Puerto, la crónica digital de nuestra zona sur de Tamaulipas. Información periodística e histórica que nos transporta al pasado de una región. Historias del Puerto. Donde siempre tenemos Una historia que contar. Ya estamos de regreso aquí en Historias del Puerto y bueno, aquí tenemos a Eduardo Liñán y bueno, una plática muy interesante, ya por aquí hablamos de exorcismos, de situaciones que tienen que ver con el tema sobrenatural y bueno, ahorita vamos a abordar, antes de pasar a las historias, sobre este tema controvertido de que es el Halloween, ¿no? Sí. Que ahorita en los últimos años, bueno, se ha satanizado un poco porque bueno, aquí en México, pues es común celebrar el Día de Muertos y que si celebrar el Halloween es de manera negativa, pero bueno, un servidor tiene un punto de vista que simple y sencillamente, pues es diversión para los niños, ¿Tú disfrazas para salir a tus con hijos? ellos. Sí, ¿Tú te has disfrazado? me he pintado de... ¿Ustedes, chicas, se han disfrazado?
Yo creo que No sí. lo sabemos, ¿Tú? ¿verdad? ¿De panda? ¿De pandas? panda. ¿Tú no? Es más como de fiesta. Fíjate que nada más cuando trabajaba, siempre fue de bruja. Sí. De muchas ¿Y no variedades te de quitaste brujas. el traje? No te voy a contestar porque yo ya soy una persona seria, Ah, Formal. responsable. De fina estampa. así es. No, pero ya tomando en serio, sí, muchos lo utilizan como una fiesta para la unión de la algarabía, pero yo estoy segura de que en estas fechas, precisamente el 31 de octubre, existen sucesos paranormales. ¿Estoy en lo correcto o no, maestro? Sí, sí existen. ¿Ves? Yo estaba en lo correcto. Sí suceden más bien. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se despierta? ¿Qué es lo que se desarrolla? ¿Qué es lo que abre para que lo malo sea en esta precisa fecha? Es que realmente no es algo que sea malo. ¿No? No, o sea, octubre es un mes muy importante, Sí. yo creo que es uno de los más importantes del año Cumpleaños, porque ¿no? es Y mi hijo, suceden cosas, hay energías muy fuerte. muy fuertes, positivas, pero pues también negativas, ¿no? Claro. Yo siempre he dicho que las energías que fluyen a través de nosotros se van hacia cierto lado dependiendo de uno, ¿sí? O sea, si uno es pues malo, loco o así como que con cierta ganas de fregar a la gente, pues obviamente vas a hacer que las energías actúen para ti, a tu beneficio, para dañar a otras personas. Pero ¿qué pasa cuando no estás preparado para hacer ese tipo de cosas? ¿Sí? El Halloween es bastante interesante, como dice aquí Miguel, porque pues es una celebración que viene de fuera, o sea, de Europa, de allá viene. Nosotros la adoptamos pues porque es algo americanizado. Allá en Estados Unidos se lo toman muy en serio el Halloween. Es algo bastante impresionante la fecha. Yo he tenido la oportunidad de ver las decoraciones que hacen allá y no, hombre, son brutales, Impactantes. brutales, o sea, son algo que no te imaginas cómo es la gente que se aboca a decorar su casa. Es algo serio, más que la Navidad, ¿En serio? más que la Navidad. Entonces, aquí en México, pues realmente lo único que hacemos pues es pedir calaveritas, salir con los niños a los dulces. Pero pues un niño, ¿qué va a saber de brujerías? ¿O qué va a saber de adorar al diablo, por ejemplo? Que es como lo quieren hacer. Y realmente aunque lo hagan, no va a dejar de suceder. Porque pues uno siempre va a escuchar en la calle, ¿no? Queremos Halloween, queremos Halloween. Ok. De los niños, ¿no? Pero la parte negativa, una historia que me contaron hace ya algún tiempo. Un señor ya pues de edad toma bastante en serio este tema del Halloween, pues se lo llevó más allá en sus decoraciones. Él quiso decorar su casa con huesos reales, o sea, cráneos humanos y huesos reales. ¿Qué hizo? Fue a un cementerio de aquí, de la localidad. Si ustedes han visitado cementerios o si han pasado así como que de repente, se darán cuenta que a veces hay algunas tumbas abiertas con los Sí, los restos ahí. las cajas, Sí, o sea, los féretros, pues abiertos con los restos ahí regados. así es. Sí. Y no es una cosa aislada, o sea, sucede. Pues no sé por qué realmente lo sacan, pues ya las tumbas ya están viejas, ya ni las va a ver. Pues son cosas que están ahí, las ponen ahí junto con la basura de las flores, tienes razón. y ahí terminan los huesos. Entonces este señor un día que fue a visitar a un familiar ahí enterrado. No voy a decir el panteón porque luego van a ir a caer a todos ahí, ¿no? Que es muy fácil ir a sacar. Se dio una vuelta así como que así entre el basurero y estuvo viendo y vio los huesos. Y él en su mente pensó, pues ¿qué puede pasar si me llevo unos huesos para decorar mi casa? Pongo el esqueleto así como que con una mantita negra así en la puerta o en el árbol hay un colgado y que se vea bonito, ¿no? Y pues se le ocurre llevarse los huesos para hacer algún tipo de manualidad ahí y colgarla fuera de su casa. Esa era su idea, Para que fuera impactante. para que fuera impactante.
Pues sí lo hizo. Ahí, mientras estuvo ahí en ese panteón, empezó a ver que no había nadie y pues metió los huesos a la bolsa. Vámonos. Cráneos, eran cráneos. Sí. Cráneos, fémures y otras, las partes, no, los que saben, pues los huesos de esta parte del brazo. Yo creo que las partes más duras, ¿no? Las que Sí. tardan más tiempo en descomponerse. Sí. O sea, obviamente hay unos que pues ya pulverizados, pero Sí. generalmente el cráneo siempre queda, pues digamos que intacto, entre comillas. Pues el señor se le hizo fácil llevarse. Pues ya armó ahí su merequetengue y empezó a colgar las cosas. Y pues todo muy bien hasta que llegó la noche de brujas. El hombre afirmaba que mientras estaba él dormido, empezó a escuchar lamentos. O sea, gente que se quejaba. Él lo atribuía pues a la gente que pues vivía ahí cerca de su casa. Él vivía en el sector de Colinas de San Gerardo. La gente que sabe, pues ya sabes cómo están las casas ahí Sí, distribuidas, ¿no? Entonces, en ciertas zonas pues hay mucha algarabía ahí, pues que pasan los camiones, hay puestos de tacos y demás. Entonces él lo atribuía a eso. Pero su tranquilidad se empezó a ver afectada conforme pasaban los días, porque ya era el acoso muy Insistente. evidente, era acoso. Pues eran ruidos, te tocaban así la puerta. Ay, sí. O Ok. si no, escuchaba que le hacían así a la pared o a las puertas, ¿no? Abajo de su cama. Escuchaba así abajo de su cama. Entonces, ya así que la gota que derramó el vaso fue en una ocasión que se levantó durante la madrugada al baño. Pues tú sabes, ¿no? Te levantas al baño, haces tu necesidad y pues ahí te lavas tus manos, te ves al espejo. Y mientras se ve al espejo, ve un rostro de una persona descarnada atrás de él. Ay, no. Así, o sea, Sí. una persona sin así, Sin carne, sin la piel. Como una calavera, más o menos. Pues él decía que tenía pelo, algunas partes podridas de su cara, se le veían sus dientes. Y fue una señal inequívoca de que su acción de llevarse los huesos Sí, no. fue un error. Claro. Ahí no terminó todo. Cuando se da cuenta de esta situación, intenta deshacerse de las osamentas, ¿no? Para eso ya había pasado las fechas, pero pues él guardó ahí en una caja de huevo los huesos, así como los voy a usar para después. Entonces él agarra la caja de huevo y la lleva al panteón y pues la bota ahí al Sí, el la basurero lleva. donde estaban todos los restos y la basura del panteón. No, pues con esos santos remedios ya regresa a su casa, Según él. pero no terminaron los problemas. O sea, él siguió padeciendo el acoso y el ataque de esas cosas espirituales. Lo más curioso de todo es que la gente que se lo platicaba y que se quedaba en su casa para pues ellos mismos comprobar que estaba padeciendo esto, ellos no alcanzaban a ver nada, solamente el hombre lo alcanzaba a ver. Esta persona se dedica o sea, él trabaja en el puerto industrial, él vivía solo, rentando esa casa en Colinas. Y muchos de sus compañeros pues fueron a ver, a comprobar, ¿no? O sea, vaya, pues Sí. no pasaba nada, se quedaban con él en la noche, ahí estaban pues platicando, o gente que se quedaba ya a dormir, pero nada más a él le sucedía. Entonces llegó una situación tan fuerte ya de plano de no poder ni dormir, ni comer, se adelgazó, le dio azúcar, le dio diabetes tipo 2 por lo mismo. Sí. Quiero pensar que fue por eso. Y fue un padecer que llevó muchos meses, o sea, de quitárselo. Visitó padres, visitó gente que se dedicaba a las curaciones, Sí. pero pues no le ayudaron mucho, unos le robaron Sí, dinero. como suele pasar.
y tuvo que irse, me contó que se fue a un lugar en la Ciudad de México que le habían recomendado, con una persona, con un supuesto brujo que atendía ese tipo de cosas. O sea, que te quitaba digamos que los espíritus, los malos aires que traías ahí. Entonces, pues ya platicó con él y pues sí, le dice, no, pues, ¿sabes qué? Tu acción de robarte esos huesos desequilibró ciertas cosas espirituales e hiciste enojar a esta gente, a los dueños de estos huesos, porque les faltaste el respeto, se te hizo fácil llevártelos y probablemente hayas tirado algunos y no te diste cuenta. Entonces, pues no devolviste todos los huesos completos. No, pues sí, ¿qué puedo hacer para quitarme todo esto? No, pues limpias. Fueron meses de limpias, fueron meses de oraciones, de limpiar su casa, cambiarse, porque tuvo que cambiarse. Pero aún, y a pesar de cambiarse de lugar de residencia, de todos modos se sentía observado, sobre todo en las noches. Imagínate estar dormido en tu cama, ¿no? Y que te estén viendo así. No, sí. Y que te despiertes y por esos breves segundos en los que estás entre dormido y despierto ves a alguien aquí encima de ti. Sí. Eso era lo que le pasaba. Entonces, después de muchas cosas, de muchos procedimientos y ires y venires, pues llegó un momento en que pues ya se le empezó a quitar eso. Volvió de nuevo a retomar pues su vida, se calmó, o sea, las cosas que le pasaban se calmaron, pero aún a pesar de eso, aún sigue con esa situación, o sea, él todavía sigue soñando cosas, teniendo pesadillas. Fue persistente entonces lo malo. Sí. ¿Y a qué le atribuyes? Ya terminaste, Eduardo, perdón. Pues sí, o sea, realmente ahí queda la historia. ¿Y a qué le atribuyes el que él, no sé, a lo mejor se pide perdón? Yo volvería a la tumba y le pediría perdón. Mira, para empezar, no haces eso. ¿No? No, pues, No hagan eso. ¿Cómo crees que te vas a robar los restos? Ok, ya bien. Sí, no lo haría, yo no lo haría. O sea, ¿Cómo se te hace fácil, no? Sí, es algo... No es común. Pues es un acto que no se debe de hacer, es un respeto que le tienes, claro. Es irrespetuoso. Y es que también, bueno, aquí también sería cuestión, desde el momento en que comentaste de que fue y se los llevó, yo creo que también, no sé, yo creo que no estás muy bien también como para hacer ese tipo de cosas. No dudo eso, pero también sería bueno, pues, no sé si visitó un especialista también, antes de ir a eso. También a lo mejor tiene que ver esa situación. Mira, yo creo que es más imprudencia y querer llamar la atención. Muchos, desafortunadamente, muchos jóvenes, ahorita la generación del TikTok, pues se creen todo lo que hay ahí. Ya te da lo mismo si te llevas el hueso de alguien, una calavera, para tenerla ahí de adorno en tu casa. Incluso sé que mucha gente se roba huesos de los panteones para venderlos. Ya sea la religión de Palo Mayombe. Pues brujería, estudio de medicina, porque hay gente que se dedica a eso y pues compra los huesos. Pero no sabes realmente si esa acción te va a traer una consecuencia. Claro. Todo trae consecuencias, o sea, el hecho de que ese hueso esté ahí, ese hueso tiene energías aún. O sea, ese hueso atrae cosas. Está en un mundo entre la realidad, nuestra realidad, y el mundo espiritual. O sea, no sabes realmente qué te vas a traer con eso. Así es. Entonces, el hecho de robarte una calavera, un hueso o algo así como que parte como para, no sé, hacer algún tipo de nigromancia o algo así, tienes que saber cómo manejar eso. Si eres un simple mortal que nada más lo hace por simple gusto o diversión, te puedes meter en un problema bastante serio. Sí. Como al que le pasó a este personaje. Claro. Sí, es muy común ahorita, como dices, que bueno, las nuevas generaciones ven cosas que aparecen en el TikTok o en internet y bueno, quieren hacerlas, quieren replicarlas y no saben cómo cerrar luego ese círculo, si abres un portal, o sea, situaciones así, ¿verdad? Así es. Pero me deja también otra cosa, fíjate. Hablamos de que este hombre llegó y encontró los huesos,
sería muy importante también, y he tenido esa inquietud de hablar con los sepultureros, porque bueno, ellos manipulan eso. Y yo he tenido la oportunidad, porque voy muy seguido al panteón, en la cuestión de histórica, porque busco personajes, y me he topado con eso, los féretros abiertos ahí. Sí. Y llego yo, y luego se me acercan, no tomes fotos, y no tomes videos, me dicen por la cuestión, no tanto por lo que se ve, me imagino que porque les llama la atención, pero también sería bueno preguntarles a ellos si han tenido algo negativo por esa cuestión, porque ellos están faltando el respeto a eso, los avientan, los tiran, los meten en una bolsa y vámonos. Sí, entonces ellos son los primeros que están haciendo un acto indebido, a lo mejor no de llevárselos a hacer algún tipo de brujería, pero bueno, como dices, es alguna energía. ¿Votarlos? Sí, pues yo creo que también sería bueno platicar con ellos, ¿no? A lo mejor... Mira, ellos tienen muchos testimonios. O sea, hay gente que trabaja en panteones que sí sabe, que se ha visto, incluso hasta espíritus ahí sentados en las tumbas o caminar entre los pasillos. En el Panteón de la Trinidad de Tampico, lo voy a decir porque ahí está, digo, no pasa nada. El Panteón de la Trinidad de Tampico, si ustedes entran por el lado donde hay una tienda departamental, bueno, por la entrada principal del Panteón de la Trinidad, porque está dividido en dos, es el Panteón Municipal y el de la Trinidad. Si ustedes entran a, ¿qué serán? 30 metros, hay una casita de una niña que falleció. Y, ¿Una capilla? Es una casita, Okay. una casita como de muñecas, Okay. muy bonita, y es de una niña que falleció. Y bueno, tú llegas y te llama la atención de inmediato. Y preguntando con uno de los sepultureros, porque bueno, no que he hecho amistad, pero he tenido la oportunidad de platicar ya con ellos, me dicen, es que ahí está una niña, pero esa niña a la noche sale y camina y todo, ¿no? Pero esa información me la dio una persona del panteón que está a un lado, ¿no? Es diferente los trabajadores. Y cuando voy al Panteón de la Trinidad, les comento y no quieren hablar, no quieren decirlo, ¿no? Sería importante ese testimonio porque ellos juran y perjuran que la niña camina en las noches ahí. O sea, familia, vecinos. Bueno, No, los mismos sepultureros, pero está dividido en dos, es cementerio municipal y de la Trinidad. Los que me dijeron eso fue los del cementerio municipal, ¿sí? Pero ya cuando vas para allá, no quieren hablar al respecto. ¿Cómo identificas dónde está dividido cada panteón? Ellos lo dicen O sea, en un pasillo. Es un pasillo, Okay. es un pasillo. El panteón municipal es más grande, el de la Trinidad pues es más exclusivo, más pequeño, hay personajes como Rodrigo, muchísimas personas de la política, alcaldes, mucha gente con historia, pero es donde están las tumbas pues más bonitas, más elaboradas y donde se dice que también pues hay más actividad paranormal, ¿no? Como ese que te comento. Bueno, sí, de hecho, uno de los puntos más visitados y que se sabe que suceden cosas es precisamente ese panteón. No solamente dentro, sino en los alrededores. En la parte de atrás, donde están las escaleras que bajan a la Pescadores, Así es. hay una leyenda muy recurrente que es la niña del desfiladero. Esa historia es bastante interesante porque habla acerca de que cuando tú pasas por esa parte de atrás del cementerio, hay una especie de curva. Así es. Y donde está la curva, pues están unas escaleras que bajan ahí a la colonia que está ahí. Entonces, antes cuando estaba en un grupo aquí local de historias, tuve la oportunidad de leer varios testimonios de gente, de ruleteros que luego pasaban por ahí, gente que caminaba, que veían pasar a una niña corriendo por esa calle. Sí. Y que se paraba precisamente ahí en las escaleras, en los barandales ahí en las escaleras, se quedaba así como que mirando y se desaparecía. Y en otras ocasiones, ya unos relatos ya más aventurados, decían que si tú venías manejando de regreso, o sea, así rumbo a la tienda, y llegabas a ver a esa niña cruzar y te detenías, la niña se subía en tu carro. O sea, la veías por el retrovisor o escuchabas que te hablaba. ¡Ey! Y pues volteabas y pues
ahí derrapabas, incluso hasta podía haber accidentes ahí. Y Claro. la gente le atribuía que era una niña pues enterrada obviamente ahí dentro de del panteón, pero que era muy conocida esa leyenda, y de hecho todavía dicen que se sigue apareciendo. Es muy conocida, fíjate, esa historia es de las más platicadas, de las más contadas aquí en nuestra región, y es muy importante. Sí. Pero bueno, vamos a ir a un corte porque eso está muy No, emocionante. pues sí, está escalofriante. Vamos a tranquilizarnos un poquito. Sí, porque yo ya no sé. Y usted que nos ve, prenda la luz, ¿sí? Sí, no, ya la prendo. Y vea el programa acompañado también. No nos vamos a seguir platicando sobre esta niña, de dónde es, cómo fue que murió, si lo saben, para que nos lo compartan. Yo también quiero saber. Usted que Historias nos del ve. puerto. Paranormal. Y Eduardo Liñán. Hola. Gracias a todos los que siguen aquí pendientes, obviamente con el maestro Eduardo Liñán, de todas estas grandísimas historias y sobre todo de su experiencia en lo paranormal. Historias del puerto paranormal. Así es. Y nos quedamos con que la niña, ¿de dónde es? La niña del desfiladero. La niña del desfiladero. Y es de aquí. De Tampico, sí. Colonia Pescadores. Sí, seguramente como comenta por aquí Eduardo, seguramente es una niña que está sepultada en ese lugar. ¿Y y desde bueno, cuándo es la historia? Tiene mucho tiempo. Muchos años. Sí, yo era niño cuando mi abuela me la contaba. Hace poquito. Y creo que ahí todavía pasaban rutas de coches, Sí, de toda- carros ahí por atrás del panteón. aparte es un lugar, ad hoc para eso, porque es un lugar, es una curva así pronunciada y está oscuro en las noches ahí, tiene el elemento Ese perfecto. panteón es muy interesante, la verdad. O sea, para una investigación paranormal, para los entusiastas que les gusta eso de cazar fantasmas, ese panteón es buen punto de partida porque tiene mucha historia, obviamente historia del puerto, historias de gente, de personajes importantes, por la antigüedad. Pero aparte, pues ahí se conjugan muchas cosas como aparecidos, brujería, rituales de diversas religiones, así que sacrifican animales y demás. Y bastantes cosas interesantes te puedes encontrar ahí, hasta las osamentas famosas. Te acercas a platicar con los sepultureros, con la gente que trabaja ahí, seguramente te pueden contar historias o te van a platicar alguna situación extraña que vivieron. Yo ahí he sacado algunas muy interesantes de gente que ha trabajado ahí, y pues es un buen punto para comenzar a investigar. Ese panteón tiene bastante historia. Pues tendríamos que ir. Bueno, que vayan quien hace eso. ¿Tú no? No, yo no, ya les he dicho yo. Bueno, que te muchas veces te que no platicamos. vamos a ir. Mejor vamos a seguir absorbiendo todo lo que ha experimentado Eduardo Liñán y ya tomando el tema de los muertos, con todo respeto, claro que sí. Hay algunos y se dice, no, es que mi familia, mi abuelo, yo le pido. Algunos sí se van, los muertos se van, se quedan, Eduardo. ¿O qué es lo que sucede? Luego que nos platican, ¿no? Que se van, están en el limbo, u otros que hasta, e incluso yo he sabido de gente muy cercana a mí, que en las casas que ellos compran, Ajá. se ve la luz, una luz, como un destello, subiendo las escaleras, que le atribuyen que fue el dueño que formó, que compró y que construyó esa casa. Que ahora ven, ya quien lo experimenta, pues son los nuevos dueños, Sí. pero que nunca han vivido una situación de miedo, sino de la presencia de esa luz. Los muertos se van, vienen con el Día de Muertos que celebramos nosotros los mexicanos, les ponemos el altar. ¿Cómo es que funciona? Para ti, en tu experiencia, platícanos. ¿Cómo funciona el ritual? No, ¿cómo es que funciona? Que sí vienen los muertos el Día Ok, de que Muertos, que estén presentes que aquí. estén presentes, si se van, si se quedan. ¿Qué experiencias has tenido? Bueno, los espíritus de la gente que muere sí permanecen aquí, Ok. dependiendo de la situación por la que ellos mueren. También, o sea, a lo mejor mueren antes de tiempo. Es muy común que a veces cuando mueren dejan pendientes, se quedan. Su espíritu está ahí.
Entonces, de alguna manera, ellos tratan de expresarse que tienen un pendiente que dejaron aquí. En la celebración del Día de Muertos, pues obviamente es un momento en el que todo mundo recuerda a esas personas que ya no están, obviamente, con fotos, con cosas que a ellos les gustaban. Y es una forma de pues, rendirles culto, ¿no? O sea, rendirles respetos que ya no están, pero que todavía los seguimos recordando. Siempre están ahí presentes. Entonces, todos los elementos que tienen los altares son para una... O sea, por ejemplo, el agua es para que ellos puedan transitar. Así es. La sal, pues es el alimento para ellos, que tienen hambre por el recorrido que hacen del inframundo hasta acá. Las velas, pues es la luz. Para guiarlos. Es para guiarlos, exactamente. Y eso que comentas de las casas, Sí. antes, hace ya, pues esa práctica ya no tiene, ya no se usa porque ya la gente ya deja de creer en ciertas cosas, pero antes cuando comprabas una casa, lo primero que hacías era mandarla a bendecir. Mandabas a hacer una misa incluso o hacías rezos ahí en esa casa. Eso tenía una doble función que era, pues para que la casa estuviera bien, que se limpiara de cosas, de energías turbias, pero también para que si en algún momento el dueño de esa casa murió y se tuvo que vender, pues que descansar en paz, o sea, ofrecerle como una especie de salida para que descanse. Pero hay situaciones en las que sí son bastante extrañas, muy interesantes, y esa fue una experiencia que sí me tocó verla de cerca. O sea, sí me tocó ser testigo de una situación así de muertos muy interesante. No sé si ustedes han sabido de una práctica que son las psicofonías, que son más que nada grabaciones. O sea, empiezas tú ahí a investigar, llevas tu grabadora y empiezas a escuchar pues, sonidos, ¿no? Incluso hasta hay gente que les hace preguntas, oye, ¿estás aquí? Oye, esto y el otro. A lo mejor en el momento que la escuchas no vas a percibir, pero ya cuando ya empiezas a analizar bien el espectro de audio y ves que hay alguna fluctuación, Y luego los abren, ¿no? lo abres y empiezas a escuchar, pues sí se escucha un sonido muy raro. Entonces, una familia que es muy cercana a mí, amistades ya de años, ellas son 3 hermanas. Su mamá, cuando vivía, pues era una mujer muy dura con ellas. O sea, era una señora católica con una férrea educación y pues las traía así como que no las dejaba salir ni nada. Cortitas. Sí. Entonces, siempre vivían como que limitadas, ¿no? O sea, la señora tenía su pensión, tenía terrenos, tenía recursos, pero ellas siempre vivieron muy limitadas de todo. O sea, así como que lo más básico, ¿no? Para vestirse, para comer y demás. Y la señora pues enferma, ya grande, enferma y muere. Y pues dejó así como que sin testamento todo, ¿no? O sea, las hermanas siempre se pusieron de acuerdo. O sea, no había problemas en que, bueno, pues nos quedamos con esto, vendemos esto, habitamos aquí. O sea, siempre llegaron a un acuerdo, nunca hubo una discordia, como sucede tristemente con otras familias. Sí. No hubo una discordia, entonces para ellas sí les dolió la muerte de su mamá, porque a pesar de todo, a pesar de lo que fuera, pues la amaban. Y siempre le tuvieron como que su altarcito, su fotografía ahí, sus veladoras. La hermana mayor, que ella tiene dones de clarividencia, ciertos dones. Ella empezó a afirmar que escuchaba a su mamá en las noches cantar, porque le gustaba mucho a la señora cantar. Se escuchaba así un sonido como una tonadita. Sí. Y se levantaba así como que, mamá, ¿está cantando? Y pues iba y revisaba la casa, pues no había nadie. Entonces ella misma le decía, no mamá, ya descansa, ya
pues ya moriste, pues ya nosotros estamos bien, nos llevamos bien, ya nos repartimos todo bien, no tienes por qué estar aquí, ya vete a descansar. Pues no, se siguieron las manifestaciones de la señora. Conforme pasaba el tiempo, las manifestaciones empezaron a ser más frecuentes y más notorias. Se movían los trastes, se caían los trastes, se abrían las puertas, el agua de las llaves del baño se abrían solas. Los grifos. Eso a mí me tocó verlo. De la nada. Así, o sea, te cuenta que estábamos platicando ahí de la situación y de repente esas llaves son de las cuando las abres, hacen un sonido así como que se escucha como que la tubería. Casas viejas finalmente se escucha cuando está corriendo el agua. Sí. Entonces se escucha. Estábamos platicando y de repente escuchamos el ruido. Pues estaba toda la llave abierta, el agua. Y yo, pues, ¿cómo? Así es. Porque tiene su... era un grifo de los viejitos de estrellita, de florecita. Bronce, eran de bronce. Esos grifos de los viejos, de los antiguos. No había forma de que se abriera sin que alguien lo manipulara. Como ahora que el monomando está así de palanquita. No había modo, entonces eso sí me dejó muy sorprendido. O sea, digo, no, pues si hay algo aquí medio turbio, o sea, no, pues es que es mi mamá. No se quiere ir. Es mi mamá, o sea, mi mamá está aquí, pero ya le mandamos a hacer misas, ya hablamos con ella, ya le pusimos ahí sus altarcitos, pero ahí sigue, o sea, no sabemos qué quiere para que ella descanse en paz. Entonces, pues yo en mi ignorancia, así como que y hasta modo de juego, les dije, bueno, ¿por qué no graban cuando están hablando con ella? A lo mejor y puede, en cierto momento, pues, grabarse algo ahí en la grabación. No, pues no, fíjate que no es mala idea. Vamos a hacer un experimento, a ver si es cierto. Pues ahí estaba yo cuando pasó eso. Y, o sea, de una vez tú graba. Fue una situación así como que dices, no va a pasar nada, o sea, es un ejercicio. Estas ya son señoras. Estas señoras, pues no sé qué se han de haber imaginado, pero hasta ambientaron las salas y apagaron las luces y yo me sentía así como ese capítulo del Chavo del Ocho, ¿no? Cuando están contactando a los muertos, la bruja y movían la mesa y así me sentía yo, así como que algo va a pasar. Algo ahorita. Bizarro, así. Sí, o sea, digo, no, güey, o sea, realmente no necesitas apagar nada más con hablar, con comunicarte con tu mamá y ver que, no, sí, pues así como que a oscuras, vamos a ver si funciona. Pues allí estuvieron, hablando con la señora, oye, pues ya mamá, dinos qué pasa, ¿por qué no te puedes ir? ¿Por qué no puedes descansar en paz? Necesitamos que nos digas qué onda. No, pues no se escuchaba nada. A veces se escuchaba como que el ruidito afuera del viento, murmullos, sí llegué a escuchar murmullos. La madera tronar. Sí, el crujir de los muebles, pero en sí, pues nada, o sea, no escuchamos nada. Entonces, pues ya terminó ese ejercicio. Pero mi amiga, la hija mayor, ella sí continuó ya en la noche, en la madrugada, cuando se despertaba por los ruidos. Ella contaba que se fue a la cocina con la grabadorcita, una grabadorcita de esas que eran de botones, de cassette. Y empezó a preguntarle a su mamá, decir, oye, ¿qué onda? No, pues no pasó nada. Entonces, en ese tiempo, otra de las hermanas estaba estudiando en la UAT. Ella estudiaba música. Entonces se le ocurrió llevar la cinta con con unos aparatos ya más especializados para poder escuchar más así, porque pues así tú ponías el cassette en una grabadora, no escuchaba realmente. Entonces pues ya con un aparato ya más profesional pues sí puedes captar realmente si hay alguna fluctuación en el sonido. Aparte que puedes limpiar la cinta, que el ruido exterior y demás, ¿no? Bueno, ya. Pues sí empezaron a escuchar voces. Y cuando yo escuché esas voces,
eran unas voces lejanas, así como que un murmullo lejano, así. Sí. Si tú estás escuchando a alguien de afuera, estás escuchándolo hablar y te dice, hola. Apenas lo percibes. Escuchaba la voz de mi amiga preguntarle y respondía la voz, respondía con ese murmullo. Dijo un nombre, escuché claramente un nombre, Sofía. Y entre ellas había una Sofía. Nadie se llama así, Sofía. Sofía, se repetía muchas veces, Sofía, Sofía, Sofía. Después, de mucho divagar, o sea, de saber quién era Sofía, pues sí, conocías a muchas Sofías, ¿no? Pues una amiga, una vecina, la hija de no sé quién, pero pues no, o sea, realmente no sabemos quién sea. En otra parte de la grabación, escucharon la palabra closet, ropero, closet, y ya, pero es todo lo que... Mis amigas, al escuchar eso, supieron que el closet de su mamá era un sitio sagrado, como el ropero de la abuela, casi, con llave, esos roperos de cedro pesadísimos, con mucha ornamentación y un espejo así viejísimo, negro, o sea, estaba muy padre ese ropero, o sea, era una obra de arte. Único. Sí. Tenía unas puertas muy pesadas y ahí guardaba pues su ropa, sus zapatos la señora. No, pues empezaron ahí a investigar. No había nada. Buscaron por aquí, por allá, hasta que por la parte de abajo vieron que tenía una tabla, así de esas de caubilla, de triples delgadas. Pues quitan la tabla y pues allá habían cosas, había un sobre. La señora había tenido otra hija antes. Más grande que ellas. Y nunca les dijo nada, porque era fue producto de una situación ahí turbia. Y ustedes saben que antes, pues eso era un crimen, un pecado. O sea, las hijas así como que fuera del matrimonio y por un desliz, pues no. Claro. Sí. La historia de esta hija es que la madre de la señora, cuando descubre pues que estaba embarazada, le hizo una advertencia: tienes que sacarte a ese niño o lo regalas. Lo regaló. Lo regaló. Pasó eso, bueno, pues ya la señora hizo su vida, se empezó, era muy joven cuando pasó eso. Pasó el tiempo, se casó y tuvo sus 3 hijas, pero esta hija de acá, la primera que tuvo, Sí, no le dijo, o sea, no le dijo a nadie sabía nada. La mamá pues se llevó el secreto a la tumba y pues ahí quedó. En el sobre, aparte de esa revelación, había instrucciones de cómo repartir los bienes. Y entre esas instrucciones también le tocaba una parte a Sofía. Por eso no descansaba. Exactamente, entonces Sofía resultó ser la hija de unas amistades de esa familia, pero en realidad era hija de ella. Mira, se las dio una de sus familias. Así es. O sea, era muy cercana, todas la conocían. La muchacha, o sea, la señora, bueno, ya la muchacha ya grande, ya señora, tampoco sabía que era regalada. Entonces se hizo una situación ahí familiar bastante interesante, fuerte, cuando se revelaron ciertas cosas. Y pues sí se repartieron como venía estipulado ahí en el testamento de la señora, porque lo hizo a mano. O sea, todos los testamentos pues eran nada más simples hojas, ¿no? O sea, ahora sí toca esto y esto y lo tienes que respetar. No había cosas de notarios ni nada. Entonces las hermanas dispusieron que eso se hiciera así. Y la señora dejó de manifestarse. Era su única inquietud. Qué buena historia. Fíjate que recordé
el libro o película que luego, bueno, se ha hecho mucha película, la de Cuento de Navidad. Algo muy parecido de Scrooge, de Benicio de Scrooge. Una persona que también que era una persona avara, pero él tuvo la oportunidad de que pues unos espíritus le dijeran que eso estaba mal, ¿no? De alguna manera. Se vio a sí mismo. Exactamente, ¿no? Entonces, pero fíjate que esta historia es muy repetitiva, ¿no? Sobre todo en los abuelos o las personas ya viejas, porque pues no había bancos donde guardar el dinero, muchas veces lo enterraban, a veces fallecías sin tener la oportunidad de decir dónde guardaste ese dinero, ¿no? En Historia del Puerto, fíjate que hicimos una historia de un edificio que está en el centro de Tampico, que antes de construirlo en los años 40, cuando estaban haciendo las zapatas y todo eso, encontraron un esqueleto y utensilios de oro y plata, ¿sí? Te lo platico rápidamente. Pues inmediatamente hablan a las comisiones de seguridad, y en ese tiempo los policías iban acompañados del periodista. El periodista trabajaba de la mano. Oye, pues ¿qué está pasando? Mientras el policía indagaba, pues el periodista iba con los vecinos, ¿no? Se acerca a una vecina y le cuenta la historia. No, pues este lugar yo vivía aquí cuando era una niña. Te hablo de los años 40. La señora tenía como 70 años. Entonces, la historia tenía que ver con algo que sucedió a final del siglo pasado, de una anciana que vivía en ese lugar y de la noche a la mañana desapareció. Se decía que habían hecho algo para que desapareciera. En fin, muchísimas cosas. Y con el paso del lapso del tiempo encontraban monedas de oro y pues un tesoro, lo que se decía que era un tesoro, ¿no? Y es lo que argumentaban, de que la señora no tuvo la oportunidad de decir dónde estaba enterrado ese tesoro, y bueno, lo fueron encontrando paulatinamente, porque incluso vendieron el lugar, pues varias personas vivieron en ese chalet, era un chalet, y ya posteriormente, cuando hicieron el edificio, bueno, ya fue poco lo que encontraron, pero pues ahí quedó regado, ¿no? Quién sabe si hasta la fecha todavía hay algo por ahí abajo, ¿no? Todavía tesoros. Son historias tesoros perdidos. Que se platican mucho sobre todo de nuestros abuelos, ¿no? ¿Y cómo, pero cómo en la historia de Eduardo se le manifiesta a una en particular? Y es como logran, qué bueno que logró. Yo creo que la sensibilidad. Sí, ¿no? yo pienso que fue eso. Y el valor de ella solita, grabar. Sí, pues es que ella tiene... Es una mujer de huevos, como dicen. Claro. Esas mujeres que ya no se hacen tan a menudo. Es una guerrera en todos los sentidos de la palabra. Entonces, ella no tuvo ningún empacho en decir, no, pues quiero hablar con mi mamá. O sea, ¿qué te pasa? ¿Cómo te podemos ayudar? Entonces la señora se comunicó a través de esa psicofonía y nada más dijo 2 palabras con eso. Concreta. Oye, pues muy interesante. Mira, vamos a hacer un cortecito porque eso se está poniendo muy bueno ya para regresar con el final, pero te quiero hacer una pregunta antes de terminar. La vas pensando y ahorita que regresemos nos lo platicas. Ahorita hablamos de las psicofonías. Es un medio también para hablar con los fallecidos, ¿no? Igual que la Ouija. Pero bueno, ¿cuál de las dos consideras que es de alguna manera menos peligrosa? ¿Sí? ¿Cuál puedes utilizar sin algún contratiempo o problema? ¿Y cuál es más nociva, ¿no? Pero nos lo platicas regresando del corte, ¿no? Esto es Historias del Puerto Paranormal con Eduardo Liña. Historias del Puerto, el programa de investigación histórica número 1 de la zona sur de Tamaulipas. Periodismo de calidad que nos transporta al pasado de una región. Historias del Puerto, donde siempre tenemos una historia que contar. Regresamos aquí a Historias del Puerto Paranormal y bueno, me gustaría que Eduardo nos comentara un poquito de la pregunta que
hicimos Sí, hiciste, antes del sí. Sobre psicofonía y cuija. Son cosas distintas, las dos. El medio electrónico que usas no es realmente una comunicación en sí. O sea, no es que es preguntas Algo y directo. respuestas. O sea, no es así. O sea, simplemente es una manifestación del espíritu que queda grabada en la cinta, en el medio electrónico, magnético. Y ahorita pues ya es electrónico, ya es Sí. pueden ser usadas memorias incluso. Antes era más magnético porque las vibraciones pues se lograban captar más fácilmente. Ahorita pues ya todo eso ha cambiado. La cuija es algo más, digamos que elaborado, más profundo espiritualmente porque ya implica manipular energías, atraer energías. No sabes realmente el tipo de energía que vas a traer. No es lo mismo escuchar un sí, un no o una palabra que te esté contestando la pluma, ¿no? O sea, es diferente, son cosas muy diferentes. ¿Qué sirve para comunicarse con los espíritus más directamente? Pues la cuija. Pero no la recomiendas. No, o sea, no recomiendo su uso así como que, porque lo vi en TikTok, lo voy a usar y Sí. voy a captar espíritus, voy a entrar en contacto con ellos, voy a filmarlo y lo voy a subir y me voy a hacer famoso y viral. No. Pero y después de lo viral, pues ya vienen los problemas, o sea, es algo ya muy complejo, el usar la cuija. Historias, pues hay muchas. Ya por aquí, la vez pasada Ya conté nos habías una platicado. personal. Sí. Pero pues siempre hay mucha tela de dónde cortar. ¿O podría existir otro medio también que no sea tan agresivo, por así llamarlo? Pues sí hay muchos medios, pero pues todos son cuestionables. Implican algo, ¿no? Siempre. Sí, Los medios quizá también. para mí uno de los medios más extremos que se usan para comunicarse con los muertos es el espiritismo. Ok. Porque allí implicas a una persona que tiene un don para poder ser un medium o un enlace entre el mundo de los vivos y los muertos y presta su cuerpo Así es. a un espíritu para que a través de su cuerpo, Entra la caja. así, sirva de materia para que el espíritu pueda hablar a través de él. Ok. Esa es una práctica pues muy, pues sí, Muy o sea, riesgosa. es riesgosa y no porque pues el que lo practica debe de saber, ¿Cómo lo hace? Sí. sí, pero cuando no es algo consciente, es lo que decíamos en el principio de que muchas veces la gente tiene dones y no los conoce. Imagínate tú tener la capacidad para poder ser materia de espíritus. O sea, no estamos hablando de una posesión, o sea, No, eso es totalmente entras cosas al- diferentes. Simplemente el que un espíritu pueda hablar a través de ti. Que tienen que tener tu permiso para poder Claro. entrar. A veces ni eso, ¿No? a veces ni eso. Entonces, ahí les va otra historia A ver. con respecto a eso. Esta historia ocurre en un pueblo, San Luis Potosí, cerca de Valles, por las cercanías del Naranjo, por ahí, por esa zona, Cañera. Yo voy mucho para esos lugares, yo conozco mucho ahí esos parajes y continuamente voy, o sea, para desconectarme y todo, pero pues aparte, pues platico ahí con la gente y me cuentan cosas y demás. Bueno, una de esas historias interesantes que me tocó ver, que me tocó escuchar más bien, sucede precisamente con la muerte de una persona. Un señor ya, pues, patriarca de una familia muy numerosa, tuvo como 17 hijos. Y esos hijos tuvieron más hijos y más hijos, entonces era una familia Muy grande. muy No había grande, televisión. muy grande, muy grande. Su funeral fue algo
como no tienes idea. De o sea, novela. Sí, o sea, el señor así como que la comitiva con el así, Con el fel- lanzando cohetes, Órale, música. una como fiesta. Sí. Caravana. Música así como que tocando, así canciones así de dolor, pero pues la gente ahí anda. O muy tradicional. Ujú, entonces toda la gente pues atrás de la comitiva fúnebre, ¿no? El hombre murió antes de conocer a su tataranieta, o sea, la más pequeña de la familia. Ya venía en camino, pero pues ya no le alcanzó. Ya estaba muy viejito el señor, pues ya se muere. Y pasa el tiempo, después de su funeral pasa el tiempo. Y cada año, precisamente en las fechas del Día de los Muertos, pues hacían una comilona, ¿no? Para hacer festejar y pues convivir ahí con la gente. La tataranieta en ese tiempo ya tenía 5 años. Ya estaba algo grande. Entonces, de repente, estando en la celebración, la niña empieza a comportarse muy extraño. Empieza a hablar con voz ronca, diciendo cosas que pues no eran para una niña de su edad, platicando con gente. Y una persona de la familia que estaba muy metida en esas ondas de lo esotérico, ve a la niña con un semblante totalmente diferente, de repente, pálida, con la mirada perdida, hablando, así como que medio ronco en una voz que no era. Y la persona, esta persona dice, es mi papá. Órale. Porque todos decían papá, o sea, abuelo, nieto, Era todos papá. era papá. Es mi papá el que está ahí hablando. La niña sirvió de cajita. Está hablando a través de ella. Tenemos que ver qué onda, qué podemos hacer porque se va a poner mal, se va a poner muy mal. Y sí, se puso mal. La niña empezó a convulsionarse de repente. Empezó a hablar con la voz del Señor, ronca. El ambiente en la casa empezó a volverse muy denso. O sea, las personas contaban que era una sensación como cuando estás en un cuarto cerrado con mucha gente y no hay puertas ni ventanas. Sí. Así se sentía. Entonces, todos se reunieron ahí, todos estaban reunidos ahí. La niña en medio y esta persona que podía entender qué es lo que está pasando, pues empezó a preguntarle, oye, ¿no eres mi papá? Sí, soy tu papá. Y contestaba la niña con la voz del Señor, sí, soy tu papá. La niña pobrecita. Sí, soy tu papá. ¿Y por qué estás aquí? Pero quiero que imagines cómo es una niña de 5 años con un espíritu De un adulto. dentro. Sí. El semblante totalmente diferente, hasta la cara arrugada, acartonado el cuerpo y hablando ronco. O sea, imagínate la impresión de ver a un niño Claro. hablando como un adulto, así. Sí, que tienen un brillo, tienen la actitud diferente. Eso sí fue como que provocó espanto, así, o sea, no. ¿Qué hacer? Sí, la mamá pues histérica, todos se espantaron, o sea, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? O sea, imagínate una situación de esas, no sabes realmente cómo actuar, o sea, no es de que, voy a llevarla al similares y pues que le den algo Claro. para que ya se alivie. Es muy, muy complicado sacar a un espíritu que se adueña de un cuerpo, una conciencia, es muy complicado. Entonces, esta persona que te entendía bien esa situación, pues empezó a hacerle preguntas. Oye, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué tomas a tu tataranieta? ¿Por qué, qué quieres? Ya vete a descansar en paz. ¿Y qué respondía? La niña le respondía, es que no me quiero ir. Ay, No conocía a mi nieta.
no lo conocí. Tengo más hijos. Hoy. Tengo más hijos que no conocen, reconocí. que no conocen. Cosas como esas, o sea, cosas que probablemente provocaban la culpa del Señor y de alguna manera quería manifestarlo a través de la voz de la niña, o sea, a través de la niña. Pero le hacía daño. Sí fue un daño porque después de esa situación, en ese momento pues comenzaron a hacer rezos, la niña pues perdió su brillo, como dices tú, perdió su brillo, su semblante, ya no era la misma, o sea, su mente infantil cambió, a pesar de que ya no estaba el espíritu dentro de ella, cambió mucho su semblante, o sea, cambió su manera de ser. Y algo dentro de ella Sí. pudo haber colapsado. Sí, o sea, esa niña no quedó bien, según me contaban, no quedó bien, estaba muy mal, incluso ya para cuando me contaron esa historia, yo llegué a conocer, ya era una muchacha, ya grande, y si tú la veías, de inmediato te dabas cuenta que algo había mal en ella, Ya. ¿sí? O sea, una muchacha pues adolescente, pues está así como que despierta, alegre, tratando de pasarla chispa. bien. Sí, y no, o sea, la muchacha pálida, muy flaca, el cabello así todo caído. Le hablabas y pues nada más así como que volteaba y te miraba, pero no te respondía nada. Qué terrible. Retraída. Yo, cuando me estaban contando eso, yo le preguntaba a esta persona, bueno, ¿y qué hicieron? O sea, ¿no la exorcizaron? ¿No hicieron algún tipo de ritual o algo así como para sacar eso que tenía dentro? Dice, no, es que no se pudo. La niña se quedó así. Se quedó mal. Le digo, y luego, ¿y qué pasó con el Señor? Dice que en cierto momento, a cierta edad, ya no empezó, como que se empezó a olvidarse eso. Pero en un periodo de tiempo en el que comenzó con ese padecimiento a cierta edad, era muy común escuchar a la niña hablar con la voz del abuelo. Le preguntaban cosas que solamente él sabía en vida. Y él respondía, o sea, él decía, no, pues es que cosas tanto negativas como positivas, porque él también decía, no, pues es que yo dejé aquí enterrado dinero. Y la gente iba y buscaba y ahí estaba el dinero. O no, es que yo en vida, pues maté a fulano, porque tenía ahí rencillas con él. Y pues la gente cuando se enteraba de esa situación, pues empezaban ahí los conflictos familiares, Claro. con la familia y pues... Del fallecido. Así es, entonces hubo situaciones que a raíz de esa situación desencadenaron todavía muchísimas más situaciones. Claro. Realmente ahorita en la actualidad no sé qué haya pasado, ya ahorita la muchacha debe tener ya 20 y tantos años. No sé realmente en qué está, cómo anda, cómo esté. Y ellos todavía, perdón, ellos recuerdan lo que vivieron como cajas. O sea, su experiencia la recuerdan. En ciertas, a veces sí, a veces, o sea, no siempre. Ok. Cuando entras en un estado de conciencia profundo en el que recibes toda una espiritualidad, tu mente se puede desconectar. O también puedes, se mezclan tus recuerdos con los de la persona fallecida. Pero generalmente te desconectas, o sea, no recuerdas. Entonces es choqueante. Ujú. O sea, No recuerdas, o sea, simplemente te quedas en el limbo tú, pero mientras el espíritu está hablando a través de ti, tú no recuerdas nada, o sea, tú no, pues nada más sabes por lo que te dice la gente, oye, Claro. no, pues dijiste esto, pero pues yo no me acuerdo que haya dicho nada. porque no era ella. Qué triste lo que comenta, seguramente, digo, espero que no, pero no se quita como si fuera una gripa, ¿no? Seguramente, pues todavía el espíritu de este ¿Puede señor lo volver? tenga por ahí. Debe de tenerlo a lo mejor ya ahí metido de alguna Anidado, manera sí. y detona ¿Sí en puede algunos pasar? momentos. Sí, ¿no? sí te puede pasar. Sí, pues es que tienes que hacer algún, no sé. Una liberación, Así un es. exorcismo, un Despojo. cierre, no se No hizo. hubo nada. No se hizo, entonces
la inexperiencia o la ignorancia. Claro. Sí, pues no, pues hay que dejarlo así. De repente la niña estaba bien, de repente no, de repente pues se transformaba en su abuelo y era Qué un ir y lamentable. venir. Entonces, obviamente intentaron de todo, pero pues nadie las pudo ayudar. No, y ahorita ya pasó el tiempo, ya agarró más fuerza, yo creo que ya va a ser más complicado. Y sobre todo, la cordura de la muchacha, si le hacen eso, quién sabe cómo. Mira, yo pienso que en algún momento, ya con la edad, pues esas situaciones tú misma las vas dejando atrás. Y probablemente el espíritu del abuelo se haya ido en algún momento. Ok. Pero, como dice él, muy cierto, o sea, te deja una huella en tu mente y en tu espíritu, obviamente, que ya no eres la misma persona. Entonces, imagínate vivir tu vida normal con los recuerdos de otra persona, con las experiencias de otra persona que ya, y malas. Y malas, sí, porque violentas. hubo unas situaciones que también me platicaron que son muy, muy tristes que pasaron en la familia por este personaje. Y sí. Y solo quiero que imagines cómo es para una niña enterarse de esas situaciones. Así de manera cruda, ¿no? Pasó eso. No, o sea, no lo comprendes, pero lo ves, o sea, y dices, no, pues obviamente pues te va. Es un shock. Sí, es una de las historias muy extrañas para mí. Y marcó algo en ti. Sí, o sea, porque no es algo común, o sea, nunca había escuchado una historia como esa. Y a pesar de que tuve mis dudas, cuando tuve la oportunidad de ver a la joven, sí te das cuenta como que, no mames, es así. O sea, no era una persona normal. O sea, tú la mirabas y te decías, esta niña tiene algo. Qué impotencia también para ti, cómo poder ayudar en base Sí, a tu pues es que experiencia, pero pues no se puede ayudar a todos. No se puede. No se puede, pero lo comparto porque sí es importante que se sepa que estas cosas suceden. Y es importante saber que si suceden, pues, ¿qué hacer, no? O sea, ¿con quién acudir? Sobre todo. No, y como a quién podríamos acudir. Generalmente, espiritistas, Okay. gente muy espiritual que pueda cerrar eso. Es que lo que platicábamos al principio, ¿cuántas personas que nos ven ahorita, cuántos amigos que nos ven? A lo mejor sus hijos, hermanos, primos, no sé, pasan por esa situación. Oye, ¿sabes que veo esto? Tengo esto. Y tienen ese pesar y la gente no les cree, ¿no? Y lo primero que hacen es pues, psicólogo y psiquiatra y ahí cierra, ¿no? Sí. Te medican y en lugar de ayudarte, bueno, pues Inhiben algo, ocultándolo. Exactamente, o incluso hasta lo detona, ¿no? Por eso es importante buscar la persona idónea que te pueda ayudar, pero es bien complicado, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. son cosas tristes Generalmente cuando ¿Qué la pasa? gente no cree o está muy pegada a lo que dice a lo médico, pues ¿qué es eso psiquiatra? Te medica, te duerme, te da antidepresivos, te da muchas cosas que realmente pues Apaga algo en sí, ti. o sea, no demerito el trabajo de ellos, pero he visto muchas veces que a veces te mantienen en un letargo, o sea, Sí, como sí. para que no sientas eso. Sí, tus Y niveles. probablemente la solución sea de otra manera, o sea, una situación como la que estamos platicando, pero Sí, pero es complicado, sí es porque muy complicado. hay unas familias que sí creen en eso y otras que no. Y sobre todo también digo para las personas pues, católicas también, luego mucho nos dejamos guiar a veces, digo por la Biblia, ¿verdad? Que donde dice que esas La brujería situaciones y que no todas esas visites, todo cosas. eso. Entonces como que hay un choque de ideas. algo, exactamente, entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, pues muy interesante, pero ya Yo siempre he dicho, y si lo quiere tomar para bien, qué bueno, porque no lo hago con un afán de maldad. Entonces, lo que quiero decirles es que todo lo que vayas a hacer o a donde te vayas a acercar, sea para bien, tú agota todo lo posible. Si tú crees y a ti te nace decir, ay, voy a preguntarle, voy a escribirle a Eduardo Liñán, porque a lo mejor él me puede asesorar y me puede decir con quién ir, a lo mejor hasta él me puede decir qué hacer en ese instante, en vez de hacer alguna otra tontería. Entonces busca todos los canales posibles
sin miedo, tú arriésgate, porque ese va a ser tu impulso, tu necesidad de poder solucionarlo. ¿Estoy bien? Sí. Sobre todo porque también, aparte de que la Biblia pues te tiene negado hacer eso, también dice ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, pues hay que verlo de esa manera. Y tener mucha fe, ¿verdad? Sobre todo. Pero bueno, pues ya se nos acabó el Eduardo, qué tiempo. gusto tenerte. Eduardo Liñán, para que lo sigan en sus redes sociales. Miren nada más ahí todo lo que tiene. Ahí es que la pincita esta, ahí la voy a quitar tantito para que se estire. Ahí da. Sí, sigan el Horrorcast, ahí donde encuentran en YouTube, en TikTok, en Spotify, Instagram, Facebook, ahí encuentran el Horrorcast, Eduardo Liñán. Ahí vas a encontrar historias tremendas, sin censura, brutales, sangre y destrucción, como les encanta a algunos. Qué fuerte. Y muy, muy interesante, realmente. Si me escuchas, te voy a llevar a una dimensión de horror como no te imaginas. Así que visítame. Te lo recomiendo. Gracias, maestro. Muchísimas gracias, Miguel. Al contrario, muchísimas gracias, Muchas gracias maestro por la del invitación. horror. Gracias a ti. Y sobre todo para la gente que lo pedía, porque bueno, ya pedía una segunda parte, bueno, que está cumplido. Y pues espero que se hayan divertido también de alguna manera como nosotros, que se hayan pues asustado también y que lo tomen esto pues, de manera abierta, ¿no? Cada quien tiene un pensamiento Vamos a abrir las diferente. mentes. Sí, Si es no, muy pues como respetable. simple entretención, o algo interesante, un pláticas de sobremesa. O sea, no lo tomen tampoco tan así Personal. como en serio, pero sí es interesante conocer ciertos puntos de vista diferentes. Y es que podemos llegar a todos, o sea, algunas personas probablemente se sientan identificadas con algún caso y otras digan, quiero salir de la rutina y voy a escuchar a estos Así es. tipazos. Así es, ¿no? o sea, no crees, pero se te hace interesante. Seguramente es hay muy variado. personas que nos escuchan Sí. y se divierten y otras personas que están pasando, que esperemos Una que no, situación, por algo sí, claro. similar y a lo mejor aquí encuentran un bálsamo de alguna manera, ¿no? Pero bueno, para todos ustedes, muchísimas gracias por seguirnos, por comentar y bueno, pues ya saben que aquí les brindamos contenido en Historias del Puerto. Sí. Y un mensaje, siempre tenemos un mensaje. El poder Siempre canalizar tenemos una situaciones. historia que ¿No lo contar. creen? Sí. Sí. Muchas gracias, maestro del terror, Eduardo Liñán, para que lo sigan. Yo soy una servidora, Erika Treviño. Miguel Hernández Y y esto Liñán. es Eduardo Liñán. y esto fue Historias del Puerto. para